por la presentación. Y el tema de nefropatía inducida por medio contraste pareciera que se ha publicado tanto sobre ese tema y se ha investigado tanto que uno dice el acervo de la evidencia que se debe tener sobre este tema debe ser robusto. Pero cuando uno analiza, gran parte de las publicaciones no tienen solidez epidemiológica y por lo tanto esa es la explicación probable a que hoy todavía nos estemos preguntando mucho sobre esta entidad. La agenda que vamos a seguir es esa. ¿Qué antecedentes tiene, antes de ponernos al día, qué antecedentes tiene la nefropatía inducida por medio contraste? ¿Qué definición tiene hoy la nefropatía por medio contraste? Porque la definición ha cambiado un poco. ¿Cuál es la epidemiología, la de antes y la de ahora? Porque la situación ha cambiado. ¿Cuál es la fisiopatología del medio contraste, del cual se ha hablado mucho, pero aún todavía se sabe muy poco? ¿Y qué dicen las guías sobre la nefropatía inducida por el medio contraste? Los antecedentes son más o menos allí resumidos, porque durante décadas ha habido más de una definición. El no tener una enfermedad o una entidad claramente definida genera heterogeneidad en los estudios. Al final no se pueden comparar. Y hasta antes de 2012, antes del CADIGO, la definición de lesión renal aguda tenía dos opciones. O si se aumentaba la creatinina un 25%, o si la creatinina subía más de 0,5 miligramos por decilitro en valor absoluto después de la exposición al medio contraste. Esa sola no unificación en la definición ha aportado tanta heterogeneidad que no permite comparar muchos de los estudios que se han hecho sobre nefropatía inducida por medio contraste. Realmente no se conoce el mecanismo fisiopatológico por la que el medio contraste causa el daño. Y recordar, el medio contraste es un factor de riesgo. Si fuera un factor etiológico, a todos los que no han hecho algún estudio contrastado, todos tendríamos algún tipo de lesión. De tal manera que no sabemos exactamente cómo se produce el daño. El tercer punto, el de la mitad, el mayor volumen de la evidencia surge de estudios observacionales retrospectivos, que eso no está mal, pero lo malo es que esos estudios observacionales muchos no tienen control. Y muchas de las conclusiones que han aportado esos estudios están sesgadas. Y por eso veremos que los datos epidemiológicos son disímiles los de antes a los que manejamos actualmente. Y por último, en el cuadro de la derecha, que es donde tengo el señalador, las estrategias de prevención se han generado de manera múltiple, diversa, de tal manera que hay incluso uso de alopurinol para nefroprotección de nefropatía por medio de contraste sin tener ningún asidero en la fisiopatología. Ese es el antecedente que tiene y esta es la actualidad. La actualidad es que aún hoy se ha unificado el criterio de lesión renal, porque desde que apareció CADIGO, lo que se aceptó como convención es que de ahí en adelante todos los estudios que incluyeran una lesión renal aguda iban a tener la misma definición. Pues bien, aún hoy no tenemos una sola definición. Para nefropatía por medio contraste va a haber una nefropatía asociada al medio contraste y va a haber una nefropatía inducida al contraste. Pareciera ser lo mismo, pero no es igual. La definición operativa es la misma de ambas. Si un paciente se expone al medio contraste en las 48 a 72 horas después de la exposición, si tiene un incremento de la creatinina en 0,3 o si tiene un incremento relativo de 1,5 a 1,9 veces con relación a sus valores previos a la exposición, tiene una lesión renal aguda. Esta es la definición CADIGO. Ok, desde que apareció CADIGO, todos los estudios, de hecho lo que vimos esta mañana en hepatorrenal es que ya se asume no una definición especial del hepatorrenal, sino que tiene que acogerse a los criterios CADIGO. Pero si se establece una relación etiológica entre el medio de contraste y esta disfunción, es una nefropatía inducida por contraste. Si por el contrario se dan estos hallazgos operativos, que son los mismos, pero no hay una relación causa-efecto
esa relación es correlativa, ya no se llama nefropatía inducida al contraste, sino nefropatía asociada al contraste. Creo que les va a pasar, si no lo han leído, y creo que la mayoría lo han leído, les va a pasar como la primera vez que yo leí. Yo dije, la definición, en vez de aclararla, la enredaron. Pero vamos a tratar de aterrizarla en estos pacientes que vemos día a día, doctor Ramírez, y nos llaman a la UCI. Tenemos un paciente para valorar. Es diabético, llegó con una lesión crítica en miembro inferior derecho y está sobreinfectado. ¿Tiene tratamiento antibiótico? Sí, señor. Tiene vancomicina y tiene piperacilina tazobactam. Le están pensando en ponerle amicacina. Tiene un doble soporte vasopresor, tiene noradrena y tiene vasopresina. Y tiene un patrón, unos parámetros de ventilación mecánica bastante altos. Pero doctor, necesitamos definir porque le hicieron un ecodoppler y hay una estenosis crítica de la tibial anterior. Y ese pie es el que nos tiene el paciente comprometido. A todos nos ha pasado. Y si ese paciente no lo exponemos a medio contraste, mañana puede tener la creatinina en 0,5 o 1,5 veces más alta. Si no tiene medio contraste, ese paciente nadie le va a echar la culpa a medio contraste. Pero bueno, pongamos en ese mismo paciente. Le hicieron el estudio de la arteriografía de miembro inferior y llegamos al día siguiente y nos dicen, doctor, se elevó la creatinina. ¿Cuánto? 0,8. Ah, bueno, eso fue el contraste. Ah, no, pero espéreme, doctor. Es que anoche alguien le hizo un cuadro hemático y los leucocitos se dispararon de 16.000 a 25.000. Ah, y el soporte vasopresor se incrementó. Entonces ya no queda clara la relación etiológica entre la exposición al medio contraste y la disfunción renal. Por lo tanto, si en ese caso se confunde porque se subió el soporte vasopresor, porque se cree que la infección no se está controlando, no se llama nefropatía inducida al contraste, sino nefropatía asociada al contraste. Si por el contrario las condiciones no han cambiado y llegamos al día siguiente y tiene 0,8 de creatinina además, es claro que el paciente tiene una nefropatía inducida al contraste. O sea que eso, dejemos atrás el punto de las definiciones. Fijémonos aquí, los textos con que todos nos hemos formado, Harrison, Brenner, y Harrison establece una frecuencia de nefropatía inducida por el contraste de 20 a 30% en pacientes de alto riesgo. Brenner, que este porcentaje puede subir mucho en pacientes que tengan disfunción renal avanzada y puede llegar hasta el 50%. 30 y 50 son números bastante altos. Y de estos textos clásicos, en donde probablemente se evaluaba nefropatía asociada al contraste y no nefropatía inducida al contraste, es que surgió el temor tan diseminado que hoy por hoy tienen los radiólogos y sobre todo, vengo de Cartagena, los técnicos de radiología le tienen un pavor a todos los estudios contrastados y quieren que todos tengan una nota de nefrología porque realmente hay unos textos clásicos que mostraban una frecuencia muy alta. Pero ¿qué pasa? Si a esos estudios retrospectivos por un score de propensión, el score de propensión, pues yo creo que todos lo conocemos, es que es como, para entenderlo hacia la ligera, es como convertir un estudio observacional en más o menos un ensayo clínico. ¿Y cómo se hace? Busco un comparador, es decir, si ahí hay un paciente de 40 años de sexo femenino con un pie diabético, trato de buscar dentro del grupo control a alguien que tenga esas características para así equiparar los dos grupos. Dicho en pocas palabras y en términos costeños, es la forma de transformar un estudio observacional en algo parecido a un ensayo clínico. Pues bien, cuando se usa el score de propensión y se comparan un grupo de pacientes a los cuales se ha expuesto a medio contraste endovenoso contra un grupo no expuesto, que va, el diamante corta la línea de no efecto. Parece que los estudios contrastados, incluso hay literatura que muestra que no hay mayor efecto de riesgo sobre nefropatía inducida al contraste bajo estudios endovenosos. Y la literatura también menciona algún riesgo de diálisis y de muerte. Y estas, a través de este score de propensión, llega a mostrarse que al cortar la línea de no efecto, probablemente los estudios endovenosos no tienen ese riesgo tan alto de mortalidad, de muerte. Y fíjense esto,
Este estudio me pareció muy llamativo porque sí, hablamos de biomarcadores y de nuevos marcadores de lesión renal, pero nosotros seguimos usando la creatinina. Y miren lo que hicieron estos autores. Cogieron 32.000 pacientes, todos tenían un criterio de inclusión, que tuvieran 5 creatininas diarias, seguidas, sucesivas, y una condición de exclusión. No podían incluirse en ese grupo pacientes que hubiesen estado expuestos al medio contraste. Y observen, más de la mitad tuvo un cambio, un incremento de más del 25% de la creatinina. Lo que quiere decir este estudio es que el paciente hospitalizado, y todos lo hemos visto, tiene una gran variabilidad en la cifra de creatinina. Si a este paciente se le hubiese puesto al medio contraste, hubiésemos dicho que tiene una nefropatía inducida por el contraste y no la tiene realmente. Y fíjense aquí, esta es una guía, pero no es nefrológica, es American College of Radiology, es de los radiólogos americanos. Y el colofón de este capítulo, aquí terminamos la epidemiología, está subrayado. En pocas palabras, lo que dice es que la nefropatía inducida por medio de contraste es real, pero es una entidad muy rara. No es tan frecuente como pensábamos que sucedía anteriormente con los textos clásicos. O sea que hemos tocado 2 puntos, unos antecedentes que incrementaban el temor, una nueva definición que nos ayuda a separar una nefropatía inducida de contraste de una nefropatía asociada. Y ahora vamos a detenernos un momentico sobre la fisiopatología, pero lo cierto es que a hoy todavía sigue siendo desconocida la razón como el medio de contraste causa el riñón, causa la lesión renal. Y lo volvemos a decir, es un factor de riesgo, necesita que el riñón esté dañado parcialmente, porque a la gente joven sin comorbilidades le hacen estudios contrastados y no pasa nada. Estos mecanismos han sido propuestos variados. Esto aparece en la publicación que hace la doctora Mera sobre la fisiopatología. Y tal vez lo que quiero resaltar es aquí esto, viscosidad. El medio de contraste no solo tiene asociado su daño a la osmolaridad, lo tiene asociada a la viscosidad. Y recordemos en la fisiopatología que el flujo sanguíneo por los vasos rectos medulares es muy lento. Esta viscosidad causa daño de hipoperfusión porque ocluye los vasos rectos medulares. Y ese mismo medio de contraste puede causar lesión celular y tubular directa porque el medio de contraste no se metaboliza por el riñón, se filtra y se excreta y puede causar el daño tubular directo. De tal manera que hoy no conocemos un solo mecanismo que pueda explicar de manera completa y satisfactoria los daños que causa el medio de contraste a nivel de riñón. Y ya, para ir aproximándonos a la parte práctica, han aparecido múltiples guías. Aquí no metemos el CADIGO 2012, pero sí está la National Kidney Foundation en un consenso con los radiólogos. Me parece fantástico que hayan sacado esta guía en donde tratan de ponerse de acuerdo los dos grupos. Su contraparte no americana, sino europea, que es un comité de medio contraste que tiene la Sociedad Urogenital Europea. Hay como una adaptación a la guía sueca de estas guías europeas y hay una guía australiana. Tomé de cada una de ellas lo que quería comentar, algunas cosas se quedan en el tintero, pero trataré de comentar lo más importante. En Cartagena nos están devolviendo algunos pacientes porque, no solo porque la creatinina esté un poquito ligeramente alta, nos los devuelven porque tiene anemia, o fundamentalmente por la hemoglobina baja. Perdón, creo que se corrió un poquito. Perdón. Aquí. El factor principal, y quiero decirlo lentamente, el factor principal de riesgo es la tasa de filtrado glomerular. Los demás factores, la diabetes, uno pensaría que la diabetes suma como factor de riesgo. No, la diabetes suma si hay disminución de la tasa de filtrado glomerular. Y todos los demás, hipotensión, hipovolemia, albuminuria, sangrado, anemia, suman como factor de riesgo para la nefropatía asociada al contraste si la tasa de filtrado glomerular está baja. Si no, estos por sí solos no suman, y ahí coincide el consenso americano
con la guía europea, en que el factor de riesgo fundamental es la tasa de filtrado glomerular. Eso es lo que ahí mencionamos. O sea, ¿quién tiene riesgo de nefropatía por medio de contraste? El que tiene una lesión renal aguda o una enfermedad renal crónica. Estos, digamos, los que son accesorios, suman, sí, solo sí, la tasa de filtrado glomerular está disminuida. Esta pregunta, menos mal que nosotros los nefrólogos no nos están pidiendo que recomendemos algo sobre la osmolaridad de medio de contraste. Hay 3 grupos de medio de contraste yodados. Los hay hiperosmolares, que manejan una osmolaridad muy alta, 1200, 1000 miliosmoles por kilo de agua. Los hay de baja osmolaridad, que están mal llamados así porque realmente siguen siendo hiperosmolares para la osmolaridad nuestra. Esos de baja osmolaridad manejan una osmolaridad entre 300 y 600, y hay unos medios de contraste isosmolares. Y queda bien claro que los hiperosmolares son lesivos para el riñón. Entonces se prefiere escoger entre los isosmolares y los de baja osmolaridad. Pero, ojo, no hay diferencia. Para nefropatía asociada a medios de contraste no hay diferencia en la osmolaridad de los medios de contraste. Y en cuanto a la nefropatía inducida, realmente no hay estudios comparando cabeza a cabeza un medio de contraste de baja osmolaridad frente a un isosmolar. Esta misma pregunta de los medios de contraste de la osmolaridad se la hizo este metaanálisis. Usan el iodizanol, y el iodizanol es un isosmolar. Se compara con medios de contraste de baja osmolaridad. ¿Por qué hay 2? Porque uno usa la definición de 25% y otro usa la definición antigua de 0,5 miligramos. Lo que le decía que esa definición generaba heterogeneidad en los estudios. Pero el resultado es el mismo, corta la línea de no efecto, o sea que la osmolaridad del medio de contraste, si es discutido entre isosmolar y baja osmolaridad, no tiene diferencia como un factor protector o un factor mucho más lesivo. Y este es el punto que me interesa. ¿Qué paciente debe experimentar nefroprotección para prevenir nefropatía inducida por el contraste? Y el consenso americano, tengo que hacer un paréntesis, el consenso americano es sobre estudios endovenosos. Y la guía europea abarca los estudios endovenosos y se extiende a los intraarteriales. Pero si es para estudio endovenoso, que es un TAC, la nefroprotección está indicada en pacientes que tengan o lesión renal aguda o una tasa de filtrado glomerular, si es enfermedad renal crónica, de menos de 30. Que obviamente no esté en diálisis. ¿A quién no debo hacerle nefroprotección? A los que tienen más de 30, es decir, que no los debo ni hidratar. Al paciente que está en diálisis, ojo, si tiene función renal residual, ahí hay una pregunta que hay que resolver. Y si el paciente tiene riesgo de falla cardíaca. Si el paciente tiene riesgo de falla cardíaca, es mejor que incluso no reciba hidratación de nefroprotección. Los dos, ¿con qué lo nefroprotejo? Pues aquí hay hay una libertad en el uso de soluciones isotónicas o cristaloides. Puede usarse la solución salina, el consenso recomienda que se use solución salina. La guía europea no encuentra diferencias entre la eficacia entre el bicarbonato y la solución salina, de tal manera que cualquiera de las dos se puede usar. Y la guía sueca propone que evitando la acidosis láctica y la acidosis hiperprolémica no se use la solución salina, sino que se use lactato. Ojo, antes nos decían que de 0,5 a 1 cc en el paciente que tenía por kilo hora, en aquel paciente que tenía falla cardíaca. Realmente no hay un volumen, no hay una rata, un ritmo de frecuencia de administración del líquido, ni hay un tiempo óptimo recomendado. Se prefiere que sean esquemas de hidratación prolongados, porque los esquemas de hidratación prolongados han demostrado que tienen mucho más efecto protector que los esquemas de hidratación cortos. Y en cuanto a la hidratación oral, no ha sido bien estudiada como para que tengan una recomendación fuerte. Y son taxativos. N-acetilcisteína, que tanto hemos discutido, la evidencia no lo soporta y la guía europea recomienda absolutamente que no se use. Las estatinas a altas dosis, que tiene alguna evidencia que uno puede encontrar,
tampoco es robusta y por lo tanto no se recomienda. El uso de ácido ascórbico, de IECA o ARA2 no se recomiendan como nefroprotección, realmente se casan con la hidratación. Esto, que habría que socializarlo, o sea, esta es la pregunta que se hace el consenso, es el consenso americano. ¿Qué tasa de filtrado glomerular debería ser usada por el radiólogo para consultar o interconsultar al nefrólogo? Pacientes con lesión renal aguda o que tengan tasa de filtrado glomerular menor de 30, es decir, los que requieren de nefroprotección. Surge aquí dos preguntas más del consenso. ¿Qué hacemos con el de estadio 4 y 5? ¿Es una contraindicación absoluta? El medio de contraste yodado no tiene contraindicación absoluta. En estadio 4 y 5, la contraindicación, si acaso, es relativa. Y si el paciente tiene una condición que amenaza la vida, el estudio debe realizarse a pesar del riesgo que conlleva. Lo dije ahorita, y no sé si tenga tiempo, pero voy a echarle, doctor Villanueva, el cuento de que me pasó en un paciente que llegué que no se quería dializar y tenía una creatinina en 6. Y llegué a la institución de trabajo y me dijeron, llegó el señor tal, tenía un dolor torácico, estaba el hemodinamista y ya lo subimos. Yo dije, bueno, yo mañana vengo con el catéter. ¿Cuánto tiene creatinina? 7. Yo mañana vengo con el catéter y lo dializo. Al día siguiente llegué y la creatinina estaba en 7. Recuerden que el medio de contraste es un factor de riesgo y no es un factor etiológico. Si yo saco de aquí una minucia, el doctor Ramírez va a ser el primero y es probablemente un factor etiológico. A casi todos los que le dé va a suceder el daño. El medio de contraste es un factor de riesgo y por lo tanto no es justo que se contraindique un estudio que amenaza la vida del paciente por el riesgo de riñón. Si el paciente lo requiere, debe hacerse. Y en cuanto a este punto, en estos estadios en que está avanzada la enfermedad renal, entonces le hago diálisis para protegerlo. La respuesta es no. No se indica la diálisis como nefroprotección a este grupo de pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Volvió a la palestra la función renal residual. ¿Qué hacemos con el paciente que está en diálisis y tiene función renal residual? Obviamente, la evidencia que hay que soporte una recomendación fuerte no la hay, y por lo tanto el consenso lo que propone es que si es necesario hacerlo, se sopese el riesgo, el beneficio y las alternativas imagenológicas que pueda hacer el paciente, siempre tratando de preservar el poquito de orina que tenga el paciente que esté en diálisis. E incluso, perdón y me devuelvo, porque esto tengo que decirlo, si es necesario, piensen que esa función renal residual es una contraindicación relativa para el estudio, para tratar de contemplar otra estrategia diagnóstica que no use medio de contraste yodado. Y ya, aquí ya sale el consenso americano, ya no lo vamos a referenciar tanto, porque ahora nos vamos para los estudios intraarteriales. La premisa que tiene la guía europea para hacer una recomendación un tanto diferente es esta, es que se considera que la administración intraarterial de medio contraste se asocia a un riesgo más alto que la exposición intravenosa. Y es por ello que ellos no se quedan en que el estudio sea intravenoso o intraarterial sea lo mismo. Aunque, siendo sincero, esa postura es controversial porque hay estudios que muestran que la exposición intravenosa de medio contraste tiene igual riesgo que el intraarterial, pero en gran mayoría de las publicaciones sí prevalece un mayor riesgo en los estudios intraarteriales que en los estudios intravenosos. Por ello, ellos hacen un esquema de recomendaciones diferentes dependiendo de qué estudio se le va a realizar al paciente. Y hacen esta diferenciación. Es que el paciente que yo les puse de ejemplo le van a hacer una arteriografía del miembro inferior. Puede ser el miembro inferior, de arteria pulmonar, de carótida, de subclavia e incluso, ojo, de la coronaria. O sea que ese medio de contraste va a circular probablemente por todo el cuerpo antes de llegar al riñón. Y ese medio de contraste al llegar al riñón probablemente va a ser diluido. Diferente a que usted ponga al paciente a un ventriculograma, el medio de contraste que uno le ponga en el ventrículo va directo para el riñón concentrado, con toda la osmolaridad concentrada. Una arteriografía de arterias renales
o un estudio de aorta, ese medio de contraste va a llegar directamente al riñón. Los europeos separan, consideran que los riesgos son diferentes y que las recomendaciones deben ser distintas. Si el paciente tiene un estudio intravenoso, es igual que lo que habíamos dicho del americano, menos de 30 es que vamos a hacer la nefroprotección. Pero ojo, el intravenoso, el riesgo lo pone igual que el intraarterial de segundo paso. El segundo paso es el que va a llegar al riñón diluido. Por lo tanto, si es un estudio, pongamos una arteriografía del miembro inferior, ese paciente tendrá riesgo con tasa de filtrado glomerular inferior a 30, fundamentalmente. Si por el contrario, al paciente le van a hacer necesitamos una arteriografía de arteria renal, el riesgo va a incrementarse desde 45, o sea que la nefroprotección para un estudio de arterial de segundo paso se va a hacer con tasas de filtrado glomerular inferiores a 30, y para un estudio con arteriográfico de primer paso se va a empezar con tasas de filtrado glomerular inferiores a 45. Los scores. Todos nos gusta usar el score de Mera, que incluso lo tenemos en el celular. El score de Mera realmente se hizo para pacientes que van a ser expuestos a coronariografía. El score de Mera no nos discrimina el riesgo para estudios intravenosos ni intraarteriales de segundo paso. Por lo tanto, los scores de predicción son solamente disponibles para la coronariografía y las intervenciones como la angioplastia. No se recomiendan que los usen para estudios endovenosos ni para los estudios intraarteriales de segundo paso. La guía europea se hace una recomendación que no usemos la creatinina, que es lo que nos pasa en Cartagena, que el técnico de radiología, como que el radiólogo le dijo, quien pase por aquí con creatinina en 1.3 para arriba, no le deja aval si no viene con el concepto de nefrólogo. Recuerden que no debiéramos evaluar la función renal por creatinina absoluta o valor absoluto de creatinina, sino por la estimación de la tasa de filtrado glomerular. Y esta recomendación también sale de la guía europea, y en donde que ojalá en ese paciente que está intrahospitalario, pues tengamos un control de creatinina en el día anterior o el mismo día. Aquí sí voy a hacer un comentario un poquito, y si quieren al final lo discutimos. Creo que hay que hacer la creatinina el mismo día que se va a hacer el estudio contrastado del paciente. Creo que a todos les ha pasado. Y si no a todos, algún día nos va a pasar. Ojalá que no sea tan grave la cosa. Vamos a ir por una neumonía al hospital. No vamos a tener ganas de tomar agua, no vamos a tener ganas de comer y nos ponen en una camilla. Y nos hacen una creatinina y nos da unos 6. Y el doctor dice que necesita un TAC. Y a unos lo hidratan y esa creatinina, sí lo hemos visto, porque creo que a todos le ha pasado, creo que al doctor Ramírez también le ha pasado. No, vamos a hacerle TAC, listo, vamos a hidratarlo. Hazle una creatinina el día antes del TAC y ha bajado de 1,6 a algo, 1,2, 1,4, 1,3, por ponerle un ejemplo. Supongamos que bajó 1,2. Usted no manda y no le hace la creatinina ese día, y ese señor sí bajó de 1,6 a 1,2. Y usted va al día siguiente y le muestran, venga, 1,6. Ah, no la hizo, está igualito. Falló. Falló porque no la hizo la creatinina después de la hidratación, y después de la hidratación él bajó. Él bajó a 1,2 y ahora sube a 1,6. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí, más o menos? A esta hora el almuerzo es difícil, pero lo que quiero decir es que es mejor tener en cuenta la cifra de creatinina del mismo día que se vaya a hacer el estudio para compararla con el día después. Conclusiones. Debe tratar de diferenciarse de la NAC. Eso es fundamental. Más o menos traté de ser claro ahí en los dos conceptos. El riesgo de nefropatía por medio de contraste es bajo. Sí, no hay que tener ese temor que se tenía antes, pero no hay que pensar que no existe. Sí existe, porque sí lo vemos día a día. Discriminar el riesgo con relación a la tasa de filtrado glomerular, dijimos que era el factor de riesgo principal, y con la vía de administración que es hasta ahora lo que está marcando la pauta de riesgo que puede tener el paciente, y la estrategia de prevención que tiene más soporte sigue siendo la hidratación, aunque como dijimos, no hay un volumen, no hay un tiempo, ni una rata que se pueda recomendar de manera óptima. Eso es lo que dije hoy, y estas verdades temporales en el estudio en la nefropatía por medio de contraste son cada vez
menos duradera. Lo que realmente se requieren unos estudios prospectivos. ¿Por qué tienen que seguir siendo prospectivos? Porque estamos hablando de factores de riesgo. Y ensayos clínicos va a ser poco probable que uno éticamente pueda poder hacer como un factor de riesgo. Se requiere que use grupos control y grupos aleatorizados y que se realicen para comprobar muchas de las propuestas de la guía. Quiero terminar con esta frase de Don Quijote de la Mancha. El valor reside en el término medio entre la cobardía, antes no queríamos hacer el estudio, y ahora la temeridad. Ahora pensar que no existe riesgo alguno, el riesgo sí existe, pero el riesgo es muy bajo, y no es justo que un paciente que tenga amenazada su vida, uno no le haga un estudio contrastado por el temor que le tiene a la disfunción renal. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas, muchísimas gracias, doctor. De verdad que queda claro, y además que nos critica mucho a los nefrólogos, porque siempre cuando nos dicen de medio de contraste, nosotros decimos, vea, no podemos garantizar nada, porque la evidencia siempre ha sido esa, que no se puede garantizar desafortunadamente. Tenemos tiempo para preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta al doctor, por favor. Tenemos el micrófono por allá, por acá, aquí. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy interesante la plática. Soy el doctor Gerardo Guillermo Corpus, médico nefrólogo en la Ciudad de México. Estuve trabajando por largo 6 años en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional La Raza, donde existe todo un piso de cardiología de cerca de 50 camas y una terapia coronaria que se llama la terapia coronaria, pacientes posoperados de cirugía cardíaca de múltiples causas. En esa época teníamos residentes muy activos y la cantidad de estudios de radiocontraste pues abundaban. Además teníamos un servicio de angiología pues también grande. La cama de terapia coronaria era el piso de terapia coronaria era de 20 camas. Pacientes operados de cirugía cardíaca, valvulopatías, isquemia coronaria. Por lo tanto, los eventos en algún periodo de tiempo de progresión de la falla renal o de deterioro funcional post-exposición fue importante. Entonces hicimos un trabajo, bueno, se hizo un trabajo entre los médicos residentes de cardiología y residentes de nefrología. Al apego de un investigador fisiólogo hoy fallecido, el doctor José Luis Reyes Sánchez, médico doctor en ciencias, que daba clases en la Universidad de Niza, en España. Y se asoció o se estudió mucho el efecto de los radiofármacos, donde sí, desde luego, el peso molecular y la necesidad de uso metabólico de ese radiofármaco que atraviesa por secreción en algunos segmentos y bajo ciertas condiciones la célula túbulo proximal condicionaba un incremento de la síntesis de la RNA mensajero, de la expresión de ATPasa. Tiene muchos detalles técnicos, trataré de ser muy breve, pero en general, en tanto el paciente tuviera hiponatremia, estuviera deshidratado, el riesgo se elevaba 3 veces al paciente que no tuviera hiponatremia, independientemente de la tasa de filtrado glomerular previo. En la mayoría de los pacientes era imposible pedirles tasas de filtrado glomerular hospitalizados porque estaban en condiciones agudas, inestables, y pues resultaba tedioso. Sin embargo, lo evaluamos con una clasificación de AKI con la elevación del 30 al 50% a las 24, 6, 12 horas, sin mayor problema. Al final, en lo que se concluyó este estudio, que fueron cerca de 9 meses, fue que había que definir factores de riesgo. Y si se definían esos factores de riesgo, el riesgo de la progresión o del riesgo de nefropatía o de nefrotoxicidad por radiofármaco
podía controlarse. Y se definió un esquema que resultó ser muy estructurado para todos los pacientes que iban a ser expuestos a medios de radiocontraste. Lo primero es identificar los factores de riesgo, donde la edad arriba de 65 años fue un punto importante, creatinina mayor de 2, no consideramos tasa de filtrado glomerular, pues sabemos que las tasas de filtrado glomerular del paciente inestable pues no nos reflejan un valor real de la dinámica renal. Hiponatremia, desnutrición, y sí consideramos diabetes. Y toda vez que los pacientes se clasificaban en grados de riesgo 1, 2 y 3, con una pequeña escala que se estructuró, pues sí vimos resultados valiosos en que es factible exponer al paciente bajo el riesgo-beneficio del estudio de radiocontraste, iniciando con una terapia de hidratación 48 horas a un ritmo de 2 mililitros minuto por kilo peso hora. Usar una infusión de solución salino de 1000 o 2000 mililitros justo el día del procedimiento. No usar diuréticos previos al estudio. Al momento después del estudio, empezar una infusión de furosemida a dosis muy bajas, pero constante, dado el feedback que se produce con la reabsorción por secreción del uso de diurético tiacídico, de ASA. Aunado de una carga tras procedimiento de solución salino, vigilando PVC desde luego, y continuando la terapia hídrica 48 horas después del procedimiento. Todos los pacientes tenían una creatinina basal al momento del estudio, como ya no lo dijo, y esa creatinina se repitió a las 6, a las 12 y a las 24 horas. Se continuó el seguimiento a las 48 y 72, y entonces vimos que aún con factores de riesgo, o los riesgos 2, 3, la elevación de la creatinina no sucedía a las 8, a las 24, a las 48, sino a veces entre las 48 y las 72 horas. Y si el riesgo era mayor, podíamos ver aumentos de la creatinina entre las 12 y 24 horas. Lo que al final resultó con mejores resultados no fue otra cosa más que la sobrehidratación. Utilizamos grupos piloto donde a algunos les dimos N-acetilcisteína, vitamina A, como barredores de radicales libres, y pareciera ser que post-exposición en pacientes que tuvieron un incremento a las 24 o 48, el uso de N-acetilcisteína redujo la elevación progresiva de la creatinina en pacientes que habían tenido un riesgo elevado. ¿Por qué lo hicimos así? Porque la cantidad de pacientes que teníamos para la exposición a radiofármacos era demasiada. Y desde luego muchos de esos pacientes venían de estados deteriorados de su reserva biológica, desnutridos y con múltiples patologías, desde luego sepsis y muchas otras. Y preferimos calificarlos como lesiones renales agudas, pues sí, como decimos, como asociadas a la exposición de radiofármaco en pacientes susceptibles, y lo encontramos poco en pacientes que no tenían factores de riesgo o susceptibilidad y que habían sido bien hidratados. Pacientes que no tienen factores de riesgo, que no habían sido hidratados, sí tuvieron una progresión a las 24 o 48 horas, y se resolvió simplemente reiniciando la terapia con sustitución. ¿Cuál fue la explicación del fisiólogo? Fue que la célula tubular requiere sodio cuando se expone a un estrés. Si le aportamos suficiente sodio, funciona como competencia a la necesidad de pasar el medio de contraste a través del túbulo. Si el paciente está hiponatrémico, la necesidad de recuperación de un paciente que está en prácticamente una injuria de túbulo renal, pues una lesión tubular renal de túbulo proximal, uno de los síndromes tubulares proximales, si le permitimos que tenga el sodio suficiente para que no internalice el medio de contraste, ese es el principal beneficio. ¿Qué hace la vitamina? No estoy todavía seguro si utilizamos vitamina A o vitamina E, me parece ser que es la vitamina E, inhibe o funciona también como competidor
del pase del medio de contraste a través de la célula, de la membrana vasolateral, la membrana apical en la célula tubular, que es lo que condiciona la toxicidad por aumento de cargas en el túbulo. Desde luego ahí la sobreexpresión de la TPasa para tratar de compensar la diferencia de cargas. Entonces, pues sí, muy bien su plática, a mí me queda también más claro que hay que identificar muy específicamente cada uno de sus pacientes, llevarlo a las mejores condiciones, incluso los llevamos a hipernatremias y sobrehidrataciones, y los resultados eran favorables. Desde luego que el paciente tuviera una uresis conservada para que se iniciaba terapia diurética después del procedimiento y se mantenía por 48 horas. Listo, Doc. Gracias por su comentario. El estudio, a lo que se refiere en la guía es que no hay un ensayo doble ciego controlado en paralelo que diga un grupo A con hidratación 48 horas previa, un grupo A 24, otro A 6 horas antes. Como la literatura es tan heterogénea, no se puede dar una recomendación exacta del tiempo de hidratación previa. Hay un estudio que es el AMAZIN. El AMAZIN prendió las alarmas, porque el AMAZIN comparó hidratación contra no hidratación, creo que usted lo conoce, y no hubo mayor frecuencia de eventos de lesión renal aguda en el grupo que se hidrató contra el grupo que no se hidrató. Pero ojo, en cuanto a seguridad, hubo más descompensaciones de falla cardíaca en el grupo que se hidrató. Creo que la enseñanza del AMAZIN, lo que usted valiosamente nos ha comentado, es que el paciente debe ir a exposición de medio contraste hidratado, es decir, hidratado de manera adecuada. Tratar de evitar la deshidratación y evitar sobre todo la sobrehidratación, porque las dos cosas, tanto la hipo o deshidratación o la hipervolemia, puede ser perjudicial para el paciente. No sé si hay otra pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La doctora María Cristina Florian está en el auditorio. La charla que seguiría es aplicaciones focos en nefrología, por el doctor Juan Muniz. Venía de Brasil, y nos manda a excusarse, tuvo un inconveniente a nivel del paso a Colombia, cuestiones de políticas latinoamericanas. Entonces pedimos disculpas en nombre de la asociación por la inasistencia de él. Él estaba programado, confirmado y feliz de compartir con nosotros aquí en Colombia. No sabemos, doctor Restrepo, ¿usted sabe de la doctora Florian? ¿Cómo? Mientras tanto, tenemos otra pregunta sobre el medio contraste de nefropatía en lesión renal aguda. Doctor. Una pregunta, digamos, dos escenarios que tenemos frecuentes nosotros en la consulta de nefrología hospitalaria son, digamos, las estrategias para identificar a esos pacientes, y quería preguntarles directamente sobre una estrategia que es los pacientes con anemia, particularmente que van a ser expuestos a cualquiera de los dos medios de contraste, tanto intraarteriales como endovenosos. Y la segunda estrategia, y la segunda pregunta es, en esos pacientes que vemos ambulatoriamente, las estrategias de hidratación orales, particularmente, también podrían tener un papel sobre la prevención de la toxicidad farmacológica. La primera, la anemia. Realmente hay literatura que dice que la anemia por sí sola pesa cuando se hace el análisis ajustado junto al descenso de la tasa de filtrado glomerular. Lo que no está demostrado es que uno transfundiendo a ese paciente o corrigiendo la hemoglobina de ese paciente vaya a tener un efecto nefroprotector.
Perdónenme, doctor, pero como hay estudiantes, lo voy a decir como se lo digo a mis estudiantes. En epidemiología no puedo decir no maluco, es bonito. Es decir, la anemia sí podría, según algunos autores, ser factor de riesgo fundamentalmente cuando tiene la tasa de filtrado glomerular baja. Pero la corrección de la anemia no está evidenciada en ninguna literatura que corrija el medio de contraste, la nefropatía o la reduzca el riesgo. Esa fue la primera. ¿Y la segunda pregunta era? La hidratación por vía oral. No tiene, realmente hay estudios que muestran que si el riesgo es bajo, supongamos que encontramos un paciente estadio 3B, realmente nefroprotección como tal, como lo dice la guía, no lo debe haber, pero es un paciente ambulatorio con una función renal estable, usted podría, dentro de su juicio clínico, dejarlo con solo hidratación por vía oral. Pero una evidencia robusta de la hidratación por vía oral que realmente sostenga la nefroprotección, no la hay. Sí, sí, ¿no? Sí. Doctor, una última pregunta. Estamos de acuerdo, creo que todos, en que la tasa de filtración glomerular es un factor de riesgo bien importante a tener en cuenta. Pero tenía yo también en mi cabeza que el volumen del medio de contraste a utilizar también actuaba como un factor de riesgo, sobre todo con estos isoosmolares, ¿cierto? Porque los hiperosmolares, digamos que ya muy pocos se utilizan, si es que se llegan a utilizar en alguna parte. En cuanto al volumen, ¿hay una evidencia fuerte para decir que sí, efectivamente es factor de riesgo o no? No hay una evidencia fuerte. De hecho, los endovenosos, los estudios endovenosos usan más medios de contraste que esa es la controversia que hay. La guía europea discrimina el riesgo, pero realmente los estudios endovenosos usan más medios de contraste rutinario. Usted se va a hacer un TAC y le ponen 2 frasquitos de esos de 50 cc, mientras que si le van a hacer una estereografía, el cardiólogo es un poquito más medido. Y en general, no debe, la recomendación que hay basado en una recomendación, no hay un juicio clínico, o sea, un juicio clínico y no una evidencia robusta, es no pasar 3 veces la tasa de filtrado glomerular que tenga el paciente. Si tiene 25, ojalá no pase de 75 mililitros de uso de medio contraste. ¿Cómo?